La hipérbola se entiende como el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de sus distancias es constante. Aquí me falta de sus distancias a un punto, a dos puntos fijos. Me falta escribir eso. Pero ya lo coloco. De sus distancias a dos puntos fijos, que esos dos puntos fijos se llaman focos, es constante. ¿Listo? Entonces, tengo dos puntos que pueden ser, por ejemplo, esos dos. Si yo tomo un punto cualesquiera, por ejemplo, este punto, y cojo estas dos distancias, entonces distancia uno y distancia 2 y las resto, entonces distancia uno menos distancia 2 me va a dar una constante que es la misma que me debe dar si yo hago la resta entre estas dos distancias o entre estas dos distancias o entre estas dos distancias, y lo mismo va a pasar si cambio acá el resultado, si cambio la ubicación. Entonces, ese conjunto de puntos que se van a ir formando me van a construir una hipérbola, que son las que tenemos ahí dibujadas en la parte después del lugar geométrico. Entonces, las hipérbolas pueden presentarse de dos tipos. Podemos tener hipérbolas que son horizontales, como esta que está ahí dibujada, y verticales. Aquí hay que tener cuidado y no dejarse guiar por el trazo, porque aquí podríamos decir, ah, pues el trazo va así, es vertical. No, ¿listo? El nombre de horizontal o vertical depende del eje focal, o sea, la línea que une los focos. Los focos van a estar dentro de las hipérbolas, ¿listo? Dentro de cada uno de los arcos de la hipérbola, entonces puede estar en cualquiera de esas ubicaciones, ¿listo? Ya vamos a ver cómo ubicarlos a partir de los valores numéricos. Entonces, horizontal, nos vamos a dar cuenta que los focos quedan paralelos al eje X, ¿sí? O sea, horizontal. Vertical, entonces los focos quedan alineados verticalmente con respecto al eje Y. Entonces, tenemos la ecuación canónica de cada una de ellas, están ahí escritas. Si ustedes se dan cuenta, es idéntica a la de la elipse, salvo un detalle, que aquí es resta. En la de la elipse ustedes van a encontrar que este valor es sumando, y en la hipérbola es restando. De resto es idéntica. ¿Listo? Entonces voy a dejar ahí en pantalla un minutico para que terminen de tomar apuntes y ya continuamos con los elementos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, elementos. Partimos del plano cartesiano, por tanto, eje X horizontal, eje Y vertical. Tenemos un centro que va a ser este punto. Las coordenadas del centro siempre van a ser HK. Y aquí comenzamos a desglosar entonces los elementos. El primero que abordamos fue los focos. ¿Listo? Los focos están dentro de la eh, hipérbola y son más o menos C, entonces este valor se va a llamar C, y con 0 la coordenada en caso de que sean horizontales. Si son verticales, estos valores van a cambiar de posición, o sea, sería C con más o menos C, 0 con más o menos C, en caso de que sea vertical nuestra hipérbola. ¿Listo? Mientras que en este caso va a ser horizontal. Luego, entonces, como la distancia entre el foco y el centro se llama C, la distancia entre los dos focos se va a llamar 2C. Y el nombre que tiene esta distancia es distancia focal. Esto decía que era esa distancia, esos dos segmentos que están en rojo, cada uno equivale a C, que es la distancia desde el centro hasta el foco. Pero entonces íbamos a dejar escrito solamente uno para poder tener espacio de escribir los demás elementos. Entonces, les decía que después de eso, el siguiente elemento era el eje focal. ¿Listo? El eje focal. Entonces, el eje focal es la proyección, ¿sí? O la recta sobre la que se encuentran los focos. Que en este caso particular, coincide con el eje X. Pero si el centro fuera un punto distinto, pues habría que trazar la recta que iría con ese, que contendría a los focos. Pero eso es sencillo, es moviéndonos horizontal y verticalmente como en la elipse.
Ese es el eje focal. Siguiente elemento es el eje conjugado. ¿Listo? El eje conjugado es la mediatriz del eje focal. ¿Eso qué quiere decir? Que es una recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro. ¿Listo? Es una recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro. Entonces, en este caso, aquí tendríamos este segmento, o sea, el eje X es el eje focal, mientras que este eje que pasa por el centro y es perpendicular a ese eje focal se llama eje conjugado. ¿Listo? Ese es el eje conjugado. Luego tendríamos los vértices. ¿Listo? Ya sabemos que los vértices, entonces, es la intersección entre el eje focal y la hipérbola como tal. Entonces vamos con los vértices. Entonces los vértices es intersección del eje focal y la hipérbola. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos vértice 1 y vértice 2. Acá hago una acotación y es que la distancia entre el centro y el vértice es A. ¿Listo? Ese mismo A que está en la ecuación canónica. Es decir, que la distancia que hay desde aquí, hasta el vértice es A. La misma que hay desde este punto del centro hasta este vértice. ¿Listo? Ahí va a estar A. Nos faltaría, entonces, el último elemento es el semieje conjugado. El semieje conjugado es B, ¿listo? El valor de B. El semieje conjugado entonces se calcula sabiendo que B es, bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, ¿listo? Entonces tenemos hipotenusa al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si despejamos B, tendríamos que raíz cuadrada de C al cuadrado menos al cuadrado. De esa manera calcularíamos b cuando no lo tengamos. Pero por lo general lo vamos a tener y lo que vamos a tener que hallar es el punto C. Por eso hago la anotación acá con el teorema de Pitágoras. Ese semieje conjugado B se ubica aquí hacia arriba. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar el semieje conjugado B. ¿Listo? Y es lo que me va a permitir dibujar nuestra hipérbola y el último elemento que son las asíntotas. Las asíntotas ustedes ya saben qué son. Son líneas que no cortan a la función, en este caso a la gráfica, a la hipérbola, en ninguno de esos puntos. Y las hipérbolas tienen dos asíntotas, una que viene de esta manera y la otra que viene de esta manera. ¿Listo? Ahí nos vamos a dar cuenta que nuestra función por este lado se va a acercar, nuestra hipérbola, perdón, se va a acercar a la asíntota, pero no la va a tocar. Por este lado, nuevamente, se va a acercar a la asíntota, pero no la va a tocar. Y lo mismo pasa en el otro brazo de la asíntota. Esta línea que está en color negro se va a acercar mucho a la asíntota, pero no va a cruzarla. ¿Listo? Entonces esa asíntota la voy a llamar asíntota, entonces L1 y L2 de líneas. ¿Vale? Entonces L1 y L2. Las asíntotas por ahora solamente las vamos a trazar. ¿Listo? Esos son los elementos que vamos a tener en cuenta.
¿sí? Entonces, teniendo esa hipérbola, ahí la ecuación canónica, para responder esta pregunta, si es horizontal o vertical, lo que tenemos que hacer es fijarnos en los signos. ¿Listo? Entonces, si la fracción que contiene a x, ¿listo? Si, si la fracción que contiene a x es positiva, bueno, mentiras, es negativa, entonces nuestra hipérbola va a ser vertical. O sea, va a ser así. ¿Listo? Entonces, si la fracción que contiene a x es negativa, la hipérbola va a ser vertical. Por tanto, si la fracción que contiene a y es negativa, entonces nuestra hipérbola va a ser horizontal. ¿Listo? Entonces aquí nos damos cuenta que la fracción que contiene a x es positiva, la fracción que contiene a y es negativa. O sea que en este caso, si la fracción que contiene a y es negativa, nuestra hipérbola es horizontal. O sea que vamos a graficar algo así. Profe, una ¿Listo? pregunta. Dime. ¿Y qué pasa si las dos son negativas o las dos son positivas? Si las dos son negativas o las dos son positivas, entonces no es una hipérbola. ¿Listo? Porque la ecuación canónica de la hipérbola nos dice que es x menos h al cuadrado entre, bueno, ya está escrita aquí al lado, entonces voy a ir a donde tenemos escritas las ecuaciones. ¿Sí? Entonces fíjense que en los dos casos es una resta entre un positivo y un negativo. Entonces es vertical, perdón, es horizontal en este caso cuando x es positiva y y es negativa. Y es eh, vertical cuando y es positiva y x es negativa. Entonces, para que sea hipérbola, necesariamente uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Si los dos son Ah, positivos, estaríamos hablando de una elipse, ¿sí? Cuando hablamos de las fracciones, listo, gracias, profe. ¿vale? Entonces, estamos haciendo esta gráfica. Entonces, ya sabemos que para nuestro caso particular, nuestra elipse va a ser horizontal. ¿Listo? Entonces, comencemos a ubicar los datos. Si es horizontal, la ecuación canónica, es que para el otro lado. Si es horizontal, la ecuación canónica dice que es x menos h al cuadrado entre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación canónica si nuestra función es horizontal. Entonces encontremos los valores. El centro. El centro sale de la ecuación canónica. Si esta es la ecuación canónica, ¿cuál es el centro de nuestra hipérbola? El centro es HK, ¿no? H, HK. Cero, ¿no? Correcto. Entonces, en este caso es 0, 0. Porque si se dan cuenta, en nuestra ecuación es x menos h al cuadrado. Y aquí es x al cuadrado. Quiere decir que ese menos h es 0. Por eso no se escribe. Y acá es y menos k al cuadrado. Entonces, como aquí está escrito solamente y al cuadrado, es porque ese k es 0. Por tanto, el centro es la coordenada o el punto que tiene la coordenada 0, 0. Ya tenemos el centro. Con eso ya encontramos todo. ¿Listo? Vamos a graficar. Fíjense que nuestra ecuación tiene A y B. O sea que ya teniendo el centro, vamos a identificar cuál es A y cuál es B. Entonces, ¿cuál es A? A es la que siempre acompaña a la X, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 16. Ese 16 Ajá. sería aquí completico, A al cuadrado. ¿Listo? O sea, sabemos que A al cuadrado es 16. Entonces, ¿cuánto es A? 4. 4. 4. Correcto, la raíz cuadrada. Bien, de B sabemos que B al cuadrado es 81. Entonces, B es 9. 9. 9. 9. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el centro, tenemos A y tenemos B. Con eso ya podemos dibujar todo. Y vamos a ver cómo sería la gráfica. Entonces, necesitamos el plano cartesiano. Entonces, dibujamos el plano cartesiano. ¿Listo? Ubicamos el centro.
Entonces, el centro decía que era 0, 0, o sea, el centro, aquí está. ¿Listo? A va con X, ¿listo? A va con X, o sea que sobre el eje X voy a dibujar el valor de A. ¿Cuánto me dio A? 4. 4. 4. O sea que sería 1, 2, 3, 4. Aquí estaría A. Bueno, voy a dejar solamente el punto. ¿Sí? Pero es que la raíz cuadrada de 16 no solamente es 4, es más o menos 4. Entonces coloco el 4 para la derecha y el 4 para la izquierda también. Pero creo que lo conté mal. Creo que es hasta aquí nomás. 1, 2, 3, 4, sí. Y acá tendríamos el otro punto. Ese es A. Ahora B. B dice que es 9, pero B está con Y. Entonces, si B está con Y, pues ese punto correspondiente a B lo voy a dibujar hacia arriba. Entonces, A estaba en azul, B lo voy a dibujar en rojo. Entonces, B lo cuento hacia arriba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tendríamos otro punto. Y hacia abajo también. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otro punto. ¿Sí es claro lo que he hecho hasta ahora? Sí, señor. Sí, señor. Vale. ¿Qué voy a hacer con esos 4 puntos? Voy a construir un rectángulo. ¿Listo? Entonces, ese rectángulo lo voy a construir de la siguiente manera. Entonces, a ver si ahorita me lo hace automáticamente. Sí. Vamos a construir ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que el rectángulo tiene de alto, tiene a 2b, porque si b era 9, pues desde aquí arriba hasta aquí abajo tiene 18, porque son 9 para arriba y 9 para abajo, o sea, 2b. Y de ancho tiene 2a, que sería el otro valor que encontramos. Entonces tenemos 2b y 2a. ¿Listo? Con ese rectángulo es que vamos a trazar las asíntotas. ¿Cómo trazamos las asíntotas? Con un cruce así. Entonces trazamos y proyectamos, prolongamos todo eso con regla, nos quedaría la asíntota trazada. Y lo mismo en la otra dirección. En la otra dirección soy más perverso dibujando. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces las asíntotas. Esas son asíntotas. Para eso es ese rectángulo. Asíntotas. Ahora necesito identificar qué tengo. Entonces, ya tengo este punto A y este A. Recuerden que A son los vértices. Entonces tengo un vértice acá y un vértice acá. Me faltan los focos. Para los focos necesito al valor de C. Pero el valor de C ya sabemos que lo encontramos utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto era A al cuadrado? 16. 16, muy bien. ¿Y cuánto era B al cuadrado? 81. 81, ¿cierto? O sea que C al cuadrado es el resultado de esa suma. O sea, 16 más 81 da 97, ¿cierto? O sea que C solito va a ser la raíz de 97. O sea que C solito es 9, no tengo la calculadora acá. 9,84. 84. Ok, aproximémoslo a 9,8. Listo, entonces tenemos que el foco, C, el valor de C nos dio 9,8. Entonces, ¿cómo los voy a ubicar? Vuelvo a la gráfica. ¿Sí? Entonces, los focos estarían desde el centro, vamos, a la derecha y a la izquierda, vamos a contar ese 9,8. ¿Listo? Entonces íbamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un poquito antes del 10. Por aquí me quedaría un foco. Y el otro para la izquierda, entonces íbamos en menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, o sea, queda por acá. Y tendríamos el foco 2. Ya tengo todos los puntos. Trazo nuestra hipérbola. ¿Cómo la voy a trazar? Evidentemente tiene que pasar por el vértice, ¿listo? Y vamos a trazarla, que me quede la curva como acercándose a las asíntotas, pero acuérdense que sí es sin atravesar la asíntota. Entonces allá me quedó un bracito de la hipérbola y lo mismo voy a hacer por el otro lado.
Entonces trazo acá y trazo en la parte inferior también. Esta línea que está en color azul es la hipérbola. Ya quedó graficada. ¿Listo? Una vez tengamos ese trazo, todas las demás líneas las podemos puntear. Entonces, por ejemplo, tomamos que las asíntotas y las punteamos, ¿sí? El rectángulo lo podemos borrar, incluso lo podemos puntear y tendríamos ahí ya hecha la gráfica. Ahora, para encontrar los elementos, pues directamente ya tenemos los puntos ubicados en el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos foco, otro foco, un vértice, el otro vértice. Entonces es escribirle la coordenada. Entonces, la coordenada del foco 2, tenemos que es menos 9,8, porque se corrió aquí para la izquierda, negativos, menos 9,8, con 0. Porque si nos damos cuenta está sobre el eje X, entonces menos 9,8 con 0. Y para la derecha, pues daría 9,8 con 0, positivo. El vértice, entonces será 4 con 0 para el vértice 1 y menos 4 con 0 para el vértice 2. Y ahí tendríamos las coordenadas. Ahí hicimos la representación gráfica y ubicamos los elementos las coordenadas de los elementos de esa hipérbola.